Bueno, pues como decía, gracias por venir. Vamos a empezar la sesión de esta semana. Entiendo que hay esta sesión y la semana que viene antes del receso o de las mini vacaciones. Así que vamos a intentar hoy en el primer bloque acabar con lo que estábamos viendo del problema de la mochila y el último método, que en teoría es un recordatorio de cosas que ya visteis en pregrado, en cursos de pregrado. Y nos vamos a pasar a otro problema, que es el problema de empaquetado o el problema de diseño de cajas, que en la literatura se conoce como bill packing, que es el nombre que tiene en inglés. Y como vamos a estar el primer bloque con el NACSAT, pues si en este tiempo que ha pasado nos hemos olvidado de algo, vamos a hacer el típico repaso introductorio. Recordad que el problema de NACSAT era un problema en que tenemos n objetos. Nosotros tenemos que seleccionar un subconjunto según lo que nos dan, el profit. O sea, si seleccionamos el objeto, lo que ganamos por quedárnoslo, y según el peso o el uso de recurso que hace. Pues tenemos una limitación, esto es sacarnos una restricción, esto es el objetivo, y estamos viendo diferentes métodos para resolverlo, no porque haya uno que sea mejor que otro, sino porque en este problema es lo suficientemente sencillo para mostrar varias de las características que me interesaría mostrar, sin entrar en problemas que sean extremadamente complejos. O sea, si toda esta mecánica de cálculo y de implementación ya resulta un poco compleja para alguno de vosotros, y en general lo es, imaginaros encima que el problema fuera difícil, entonces sería todavía mucho más difícil. Este es el problema más fácil que podríamos imaginarnos, como mínimo de optimización combinatoria. Y recordad que nosotros empezamos viendo programación lineal entera, o sea, programación matemática. Eso lo habíamos visto en Opti. Luego habíamos visto métodos heurísticos constructivos, que es lo que haríais o lo que deberíais de hacer si tuvierais que resolver el problema y no tuvierais posiblemente el bagaje de conocimientos que os han explicado en pregrado. Si no tenéis las herramientas de programación lineal, pues parece una idea lo que para resolver ese tipo de problemas utilices alguna idea intuitiva de cómo resuelves ese tipo de problemas en la realidad, en tu día a día. Entonces, si tú tienes que seleccionar entre una serie de alternativas, pues, por ejemplo, lo que más te apetece respecto al tiempo disponible del fin de semana, pues los ordenas de más a menos teniendo en cuenta lo que te apetece y el tiempo que te va a consumir. Entonces, a lo mejor te apetece más una actividad que tarda todo el día, pero dos actividades de mediodía pues te compensan porque consumen menos tiempo. Y eso es lo que haces, ordenas y seleccionas hasta que saturas la restricción de capacidad y con eso te quedas. Y la semana pasada vimos programación dinámica, que es lo que habéis visto en IO. La programación dinámica, el problema que tiene es que el planteo matemático es mucho más complejo, es como un puzzle y es un puzzle difícil de resolver. Y como es un puzzle difícil de resolver, generalmente genera ciertos problemas de comprensión que hace que la gente los deje de lado, generalmente, este tipo de herramientas o este tipo de técnicas. Pero si os acordáis lo que era el programa dinámico en sí, lo que resolvía el problema eran un total de 7 líneas. Tardaba más tiempo en leer los datos, meterlos en memoria, hacer las cosas que tenía que hacer para decirle al programa que tenía que utilizar una tabla, etc., 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 que no lo que hacía realmente la resolución, que era relativamente corto, eran muy poquitos pasos. Y incluso tardaba a veces, o parecía más difícil el hecho de, una vez tienes el cálculo hecho, cómo interpretarlo, que es leer la solución. ¿De acuerdo? El código que subí el primer día al repositorio, recordad que todo el código que estoy haciendo lo tenéis en un repositorio en GitHub y lo podéis consultar ahí y lo tenéis hecho antes de la clase. O sea, yo lo único que hago en clase es ir indicando los trozos y haciendo los comentarios y después os subo también los comentarios, pero el código original lo tenéis en GitHub y lo podéis consultar directamente.
el código de GitHub, la parte de, de cómo hacer el camino de reconstrucción, tenía más líneas que incluso hacer el cálculo. Es estas cosas raras que tiene la programación dinámica. De nuevo, la programación dinámica es una herramienta que no sirve para todo, pero cuando sirve es muy buena. Y por eso os la explico en el pregrado, porque es una herramienta que A, resuelve una serie de muchos problemas y B, aunque no los resuelva todos, como parece que lo resuelve la programación matemática, y aunque requiere un poco de trabajo de hacer el diseño propio, cuando lo hace muy bien. Y por eso es conveniente, ya que en teoría habéis hecho programación dinámica, intentar darle una vuelta antes de descartarla completamente como método de resolución, porque muchos problemas funcionan muy bien y no es tan difícil de programar una vez consigues romper el puzzle, que es hacerte la idea de exactamente cómo vas a estructurar los cálculos, por qué se tienen que hacer así, etc. etc. Hoy vamos a cerrar con el último método que vamos a ver con Naxa, que es el último también que habéis visto en el pregrado, que yo recuerde como método que se ha visto en Opti y en IO, que es lo que se llama branch and bound. Esto generalmente se ve, o no generalmente, se ve en Opti. Al final, después de ver la programación lineal, se ve la programación lineal entera y en programación lineal entera se explica branch and bound y se explica mezclado con la programación lineal, lo cual genera una serie de confusiones que yo voy a intentar deshacer ahora para que veáis que no solamente sirve con la programación lineal, sirve con cualquier tipo de técnica. Es la típica técnica que parece muy difícil de implementar, como la programación dinámica, pero no lo es tanto una vez que le pillas el tranquillo y sabes cómo tienes que hacerlo y cómo tienes que montártelo. Así que intentaremos verlo durante el primer bloque. También aviso que otro de los motivos principales por los que os voy a explicar Branch and Bound aquí es porque utiliza otra manera o requiere de otras cosas en la forma de estructurar el proceso. Entonces, si todo lo demás eran procesos secuenciales, Branch and Bound es un proceso recursivo. O sea, vamos a tener una función que se va a llamar a sí misma. El primero de la carrera en informática os debieron de explicar recursiones. Generalmente la recursión que se explica es la fórmula de Fibonacci, la que el valor depende de los dos valores anteriores. Entonces es 1, 1 y el tercer valor es la suma de los dos anteriores. Por tanto, el tercer valor es 1 más 1, 2. El cuarto valor es la suma de los dos anteriores. Y todo eso se calcula y te da una fórmula que la función se va llamando a sí misma. Bueno, branch and bound es el típico procedimiento, que es un procedimiento recursivo. De nuevo, es para que tengáis una idea general de todas las herramientas que se pueden utilizar. Yo no digo que no tengáis que utilizar programación matemática si funciona, pero como vamos a ver en el siguiente problema, que es bin packing, no siempre funciona, ¿vale? Antes de entrar al branch and bound en sí, vamos a hacer una pequeña comparativa de tipos. Recordad que nosotros habíamos programado el knapsack en C y lo habíamos ejecutado y tardaba poquito. En el repositorio de GitHub os lo podéis bajar en Python. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para que veáis la necesidad a veces de darle un poquito a la cabeza con estas cosas y que no es trivial, no siempre tenéis que optar por la primera solución. Voy a compartir mi pantalla completa, que es esta. Y ahora fijaros que yo el código lo tengo en DT. Y ahora yo puedo ejecutar el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de y parece que no tarda nada. Si queremos ver cuánto tiempo tarda, hay que poner el time antes, os lo había dicho. Entonces, fijaros que tarda 0. Y si pongo el caso con, por ejemplo, con 1000 tareas, tarda 0,05. Y si pongo el caso con 10.000 tareas, bueno, pues tarda 0,36. Parece que cada vez que multiplico por 10, el código tarda 10 veces más. De 0,05 a 0,36 es aproximadamente un orden de magnitud. Quiere decir que estoy utilizando un número más.
de centésimas a décimas. Si se pusiera 100.000, pues iría a segundos. Si se pusiera 1.000.000, iría a decenas de segundos. ¿Vale? Eso es una evolución, un crecimiento que se considera bueno. Cuando tú multiplicas por 10 el tamaño del problema y el tiempo de resolución se multiplica por 10, estáis salvados. ¿Vale? Quiere decir que vuestro código va bien. Y no es que vaya bien, es que es útil. Porque generalmente si probáis para las instancias que tenéis o para vuestro caso industrial, difícilmente una empresa va a multiplicar por 100 su volumen. Entonces, los crecimientos se duplica, se triplica. Eso es una empresa que crece mucho en unos años. Por tanto, estamos en la zona en que, bueno, pasas de durar 5 segundos a 10 segundos. No hay problema. Otra alternativa que tendríamos es programarlo en Python, como he dicho. En tal caso, pues nada, podemos volver a correr. Ejemplo, tarda 0,05 segundos. Podemos correr en 1000. Y aquí hay un problema. Esto es la típica cosa que pruebas en tu casa y funciona, y aquí la pruebas y no funciona. Que salir. Será otra ventana. Ahora está ejecutándose. Y fijaros que en n igual a 1000 ya no es instantáneo. Va a tardar unos segunditos, lo suficientes para que pueda hablar con vosotros sobre la importancia de que os fijéis que esto, pues seguramente en un sistema a tiempo real no se podría utilizar, igual que el otro sí. Ha tardado 19 segundos, lo tenéis abajo a la derecha también. Ya no es una respuesta instantánea. Entonces, por la misma regla que hemos visto antes, el siguiente ya no serán como 19 segundos, serán como 190 segundos, lo cual quiere decir como unos 3 minutos. Mientras que el otro estaba tardando décimas de segundo. ¿Vale? Por tanto, fijaros que los tiempos de cálculo que tardan son importantes. El hecho de pasarlo de Python a C ha hecho que se pueda utilizar como una herramienta de toma de decisiones a tiempo real, que el usuario le da al botón y tiene el resultado y puede hacer pruebas y probaturas, a no poder utilizar. ¿De acuerdo? Así que, lo dicho, a veces sí es verdad, los ordenadores crecen y cada vez van más rápido y toda la historia, pero tú necesitas la solución ahora, no necesitas la solución cuando el ordenador, la siguiente tarjeta gráfica aparezca en el mercado, la quieres ahora. ¿De acuerdo? Entonces, a veces vale la pena este tipo de detallitos, tenerlos en cuenta. Python en general será más lento. ¿Sí? Yo no quiero decir que Python no sea útil, quiero decir que a lo mejor si os encontráis haciendo una cosa en una empresa, la tenéis programada en Python y tarda mucho, pues a lo mejor la tenéis que reprogramar y con eso ya habéis resuelto el problema. ¿De acuerdo? Hay un último punto de la pequeña comparativa de tiempos que quiero hacer mención, y esto es una mención para ejercicios de examen. El código de Naxat que yo he puesto tiene una característica que lo hace semi-atractivo y a la vez semi-feo. Estas cosas que es una moneda de doble cara, ¿vale? Que es que el tiempo que tardamos en resolver el problema depende de la capacidad de la mochila. O sea, depende de este valor de C que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que si la capacidad de la mochila es muy pequeñita, el problema es más rápido, se resuelve más rápido. Si la capacidad de la mochila es muy grande,
el problema se resuelve muy lento o más lento. Y eso no es una característica positiva de un método. Eso, por ejemplo, la programación lineal entera normalmente no lo tiene. ¿Sí? Este problema se debe a una característica de la tabla de cálculo. ¿No? Y es lo que hace, a nivel teórico, que este algoritmo o este procedimiento de resolución se diga que es pseudopolinomial. ¿De acuerdo? Esto no lo tenéis que... O sea, lo de la derecha sí. Lo del que se debe a una característica de la tabla de cálculo es conveniente que miréis el código y veáis por qué y la identifiquéis y entendáis qué es lo que está sucediendo y lo podáis explicar porque seguramente lo preguntaré en la prueba. Lo de la izquierda, lo del pseudopolinomial, es una palabra que... o en la prueba, en el examen, perdonad. Lo del pseudopolinomial es una palabra que ahora mismo simplemente es algo que puede ser que os suene si alguna vez habláis con alguien de informática y os dice este procedimiento es pseudopolinomial, porque estáis trabajando en una empresa que se dedica a hacer cosas de estas, sabed que pseudopolinomial quiere decir no muy bueno. Ojalá polinomial. Pseudopolinomial quiere decir sospechoso, puede ir mal. Y el control de qué es lo que hace que vaya mal o bien es algo que en teoría no parece que tenga nada que ver, como por ejemplo en el caso del problema del Naxat, de la mochila, esa C que yo he marcado en lila. ¿De acuerdo? Aquellos de vosotros que hagáis tesis en el mío asociadas a procedimientos de optimización, que puede ser que seáis varios, no solamente conmigo, porque hay otros profes que también se dedican a temas de optimización, yo diría que la mayoría del grupo, tenéis que recordar, o esa palabra os saldrá junto a otras palabras como son NP completo o NP hard. ¿De acuerdo? Y esto os tiene que sonar. Si alguien se refiere a un problema NP completo o un problema NP hard, lo que está diciendo es que estos problemas son difíciles de resolver, al menos a nivel teórico. Hay problemas NP hard en que resolver un problema que tiene 30 ítems o 30 variables es imposible, al menos resolverlo de forma óptima, y hay problemas NP hard en que el límite de lo que uno puede esperar resolver de forma óptima son 16.000 variables. Entonces, la diferencia es muy amplia. Pero cuando alguien habla de un problema NP hard o un problema NP completo, en general lo que te está diciendo es que le va a costar resolver el problema de optimalidad. ¿De acuerdo? Esto os lo digo para que tengáis un pequeño background y cuando veáis los comentarios que se hacen o si un día vais a una presentación de una tesis. A ver, los que estáis de quinto año aquí, esto no os incumbe porque es material avanzado, esto es un curso de magíster. Para los de magíster esto os tiene que sonar. Por eso lo digo, para que esté ahí en vuestra cabeza y que cuando lo oigáis nos suene a arameo o a griego clásico, que os suene como el francés, una cosa que está ahí al lado y que suena diferente, pero que algo, si ponéis la oreja con mucha atención, algo es. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso por la parte del NAXAP, dime César. Profesor, lo que usted menciona, ¿no es cierto?, que es pseudo polinomial, Sí. ¿eso es una característica del problema o de la forma de resolución? ¿Perdón? A ver, en este caso concreto es una característica del algoritmo. ¿Vale? Ya, El algoritmo es pseudopolinomial. Lo que pasa es que para un problema concreto, si un problema concreto tiene un algoritmo pseudopolinomial y no tiene algoritmos mejores que el pseudopolinomial, entonces se dice que el problema es pseudopolinomial. ya, Los problemas NP completo o NP hard
no aceptan un algoritmo pseudopolinomial. O sea, los hay no polinomiales, pseudopolinomiales y polinomiales. Alguien me dirá, ¿qué significa no polinomiales? Pues no polinomiales quiere decir que son exponenciales. O sea, cuando el problema es más grande, el tiempo que tú puedes esperar que el algoritmo tarde en resolver el problema crece de forma exponencial. Así. ¿De acuerdo? Ya. Y eso es malo. Eso es lo peor que te puede pasar. O sea, yo tengo un colega, que cuando yo hice el doctorado tenía un profe, luego fue mi colega, que me explicaba que un día, pues aquí las vacaciones son en agosto, entonces en julio, el último día antes de irse de vacaciones, acabó un problema, de un código para resolver un problema, entonces para probarlo le dio el botón, resolvió el problema de 14, con tamaño 14, y vale, lo comprobó porque lo tenía escrito en papel, cuál era la solución para el problema 14, y entonces para tamaño 14, y entonces le dio al botón para resolver el problema 15, se fue a ver a unos colegas y a decirle, mira, ya lo he hecho. Y cuando volvieron todos, pues sí, el de 15 estaba resuelto. Y entonces, bueno, son profesores de universidad, así que le dieron al 16 y se fueron a tomar un café. Se tomaron el café, volvieron, hicieron lo que tocaba y antes de irse a comer acabó el de 16. Pusieron el de 17 y cuando se fueron de vacaciones acabó. Dejaron el de 18 y acabó cuando volvieron de vacaciones. Y el de 19, el de tamaño 19, calcularon que les valía la pena esperarse a que la universidad les comprara un ordenador más rápido del tiempo que iba a tardar. Y la universidad compra un ordenador cada 4 años, para haceros una idea. Entonces, eso quiere decir que el crecimiento es exponencial, una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Esto está aplicado a los algoritmos, pero un problema se considera que está en estas categorías también, con otros nombres, excepto la de pseudopolinomial, dependiendo de cuál es el mejor algoritmo que tiene. Entonces, se entiende que un algoritmo pseudopolinomial es mejor que un no polinomial y se entiende que un polinomial es mejor que un pseudopolinomial. Esto es una ultra simplificación, pero os tiene que sonar. ¿De acuerdo? A la gente que hace MIR, a la gente que está en quinto año, esto, mira, si os suena mejor, porque si un día trabajáis con un informático y os dice, uy, esto es muy difícil, no lo va a poder resolver para cualquier tamaño, le puedes decir, es NP-hard, y a lo mejor te dice, sí, sabes de esto. Y una cosa para la que tenéis que hablar, de decirle, mira, tenía un profe que era un pesado, que explicaba unos chistes horribles y que encima me daba clases, yo me quedaba bostezando y me explicaba esto. ¿Vale? Ahora, vamos al último método que os explicaron en pregrado para resolver este tipo de problemas. Este método es lo que se conoce como branch and bound. La idea básica del branch and bound es divide y vencerás. ¿De acuerdo? A mí me gusta llamarle métodos porque branch and bound es un término en inglés, entonces a mí los términos en ingleses me producen un poco de cosita. Aunque los uso mucho, pero ya que hay un término en castellano, pues este término en castellano sería un método de enumeración implícita. ¿De acuerdo? Que no explícita. Y esto es clave. Luego veremos, o empezaremos por enumeración explícita, con un ejemplo, y luego veremos por qué es implícita. ¿De acuerdo? La idea del branch and bound sirve para todo problema con variables enteras. Este es uno de los primeros problemas o uno de los primeros métodos que saltó a la fama porque las petroleras invirtieron muchísimo dinero en conseguir que esto funcionara. O sea, fue un estudio que contrató British Petroleum al Imperial College porque quería resolver problemas de programación.
programación lineal con variables enteras, porque en el mundo real la mayoría de variables son enteras, no puedes tener 4,4 trabajadores. Y seguro que os explicaron que redondear no funciona siempre. No es lo mismo 4,4 que 4 o 5, y el hecho de que no sea redondeable hace que se creen una serie de dificultades bastante gordas. Yo no voy a explicarlo con variables enteras, lo voy a explicar en exclusiva con variables binarias, que son variables tipo 0,1. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo explico con variables binarias? Porque la mayoría de problemas en los que vamos a trabajar aquí funciona con variables binarias, son variables binarias lo que usamos. ¿Es necesario que sea variables binarias? No, pero también me va a simplificar la explicación. ¿Sí? La idea del divide y vencerás es que uno, si tiene un problema en que hay variables de tipo binario, podría resolver el problema mirando todas las combinaciones. ¿De acuerdo? O sea, no sé, tienes el problema del ejemplo que hemos visto aquí, que tiene 10 variables o 10 ítems. ¿Cuántas combinaciones asociadas a los posibles valores de esas variables binarias hay en total? ¿Alguien? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Hola? ¿Nadie? ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer de 10 elementos que tienen valores 0 o 1? ¿Nadie? ¿De verdad? ¿En serio? 2 elevado a 10. No. 10 combinaciones no, porque en realidad lo que tendrías que hacer es mirar, no sé, con 10. 0, 0, 0, 0, 0. La variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. O 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y así sucesivamente. Como dice Rolando, 2 a la 10. 2 a la 10 son en 1024. ¿De acuerdo? Esto es fácil. 1024 se puede hacer. Te pones a hacer todas las combinaciones binarias, lo puedes hacer hasta en un Excel. Entonces, ¿qué harías? Mirarías las 1024 combinaciones, mirarías si cumple con la restricción de capacidad, y si cumple con la restricción de capacidad, mirarías el costo, digo, el profit que te da acumulado. Y te quedarías con la mejor. ¿Sí? Y esto es enumerarlo todo. Muy bien. Si tuvieras más ítems, la cosa se complica. No sé, por ejemplo, si tuvieras 1000 ítems, sale 2 a la 1000. Y esto es una burrada. ¿De acuerdo? 2 a la 1000. Si alguien tiene el Excel y me lo puede calcular mientras yo hago otra cosa, se lo agradecería. Yo no lo voy a hacer, pero 2 a la 1000 está claro que en el Excel se queda sin filas, a mano es difícil, a mano es imposible de hacer hasta el de 1024. No parece que sea muy recomendable hacerlo así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea que hay detrás de este método de divide y vencerás para intentar solucionar este pequeño problemilla que hay? Bueno, la idea es básicamente la misma, pero con un pequeño punto de estructuración que me va a hacer que lo intente hacer a través de un ejemplo gráfico. ¿Vale? Supongamos que tenemos esto. Vale, entonces tenemos el problema y solamente hubiera una variable. Y si solo tengo una variable, es tan fácil como decir que o toma valor 1 o toma valor 0. Y ahora, supongamos que tenemos dos variables. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo que x1 es igual a 1 o x1 es igual a 0, que x2 es igual a 1 y x2 es igual a 0, que x2 es igual a 1 y que x2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Fijaros que en el fondo lo que estoy diciendo es, cada una de estas flechitas de este grafo
lo que me está asociando es el valor de una variable. Y al final estoy viéndolo todo, porque cada una de las ramas me está dividiendo el problema, entre comillas, a la mitad. Si ahora miro este problema con dos variables y lo analizo aquí, en el fondo, la rama de la izquierda lo que está diciendo es x1 es igual a 1, x2, x3 y el resto de variables es igual a no lo sé. Y si tiro por la derecha, x1 es igual a 0, x2, x3 y el resto de variables es igual a no lo sé. Fijaros que tal como estoy dividiendo el problema, y esto es la regla general que tiene que tener todo procedimiento de branch and bound, según estoy dividiendo el problema, A, el espacio de soluciones de la caja de arriba es igual al espacio de soluciones de la caja de la izquierda más el espacio de soluciones de la caja de la derecha. Y ahora alguien me dirá, ¿por qué usted ha puesto una U en vez de un más? Bueno, porque el espacio de soluciones es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de soluciones factibles del problema. Entonces, esto es un símbolo de unión. ¿De acuerdo? En el fondo lo que he hecho es que un espacio de búsqueda, un espacio de soluciones muy grande, lo he dividido por la mitad. Y uno lo he dividido, digo, en uno sé que x1 es igual a 1 y en el otro sé que x1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Pero en total, como en todas las soluciones, todas las que hay para este problema, habidas y por haber, x1 vale 1 o vale 0, pero no puede valer 3 porque es un problema binario, A es la suma de B y C. Y aquí podríais hacer exactamente lo mismo. Y aquí podríais hacer exactamente lo mismo. Y aquí y aquí. Y no sé si tengo otro. Sí, tengo otro. ¿Vale? Este tiene 6 variables. Por tanto, fijaros que esta flecha o este arco está asociado a x1, este arco está asociado a x2, este arco está asociado a x3, a x4, a x5, a x6. Y cada uno de estos puntitos, de estos cuadraditos que hay al final, por ejemplo este de aquí, equivaldría a un valor de x1, un valor de x2, un valor de x3, un valor de x4, un valor de x5 y un valor de x6. ¿De acuerdo? Vale, esto no creo que ninguno de vosotros os hayáis perdido por ahora de la estructura. Lo que quiero es que os quedéis con dos ideas principales. Dos ideas. La primera idea es que esto parece un fractal, parece una forma que se repite. ¿De acuerdo? O sea, parece que si ahora yo hiciera un x sub 7, lo único que tendría que hacer es en cada una de las finales dividir en 2. O hacer una copia de este a la derecha y hacer 2 hilos que vayan a una variable arriba, que es lo que hice yo cuando lo dibujé. O sea, básicamente esto es una forma dentro de una forma dentro de una forma. Esta es la idea primera que hay, porque esto es lo que nos llevará a la recursividad. ¿De acuerdo? Y ahora, la segunda idea que tengo, que quiero que os quede clara, es que no es necesario construir todo. ¿De acuerdo? Y ahora, que me vais a permitir un pequeño ejemplo con 4, que es lo que creo yo que el cerebro humano empieza a bloquearse. ¿Vale? Con más de 4 yo creo que estos dibujitos son inútiles, más allá de para ver que realmente hace esta estructura que se va repitiendo.
Pero si me permitís, voy a coger el de 4, 1, 2, 3, 4, que es este de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí detrás. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos el de 4. Y ahora vamos a suponer que la capacidad es igual a 8 y que tenemos 4 ítems. X1, X2, X3, X4. ¿De acuerdo? Y este tiene peso 5, este tiene peso 3, este tiene peso 2 y este tiene peso 4. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros en una cosa. Este quiere decir X1 es igual a 1. Y este quiere decir X2 es igual a 1. ¿Necesito dibujar todo lo que va para abajo? Y la respuesta es no. Como he escogido el objeto 1 y el objeto 2, que pesan en total 8, yo ya sé que el objeto 3 y el objeto 4 no van a entrar, no van a caber. Y por tanto yo ya sé que X3 va a ser igual a 0. Y yo ya sé que X4 es igual a 0. ¿De acuerdo? Ya lo sé. Entonces, como yo ya lo sé, no necesito hacer todo el cálculo. Esto es por lo que yo le llamo implícita. Porque de alguna manera yo voy a tener que tener en cuenta, voy a tener que cuidarme de decir, bueno, pero por aquí esto ya no lo necesito desarrollar. Y no lo necesito desarrollar, y como no lo necesito desarrollar, pues lo borro. ¿De acuerdo? Es implícita porque en el peor de los casos lo consideraré. No es explícita porque no los mira a todos, no hace el barrido completo. Y en el momento en que no hace el barrido completo, que lo que hace es simplemente decir, puede ser, si no hubiera sumado 8 y hubiera sumado 6, pues entonces hubiera seguido y seguramente después se hubiera dado cuenta que X4 no cabe o sucesivos. Ahí está el término implícito. Yo lo tengo que programar para que él detecte, entre comillas, por aquí ya no vale la pena seguir y esto ya no lo tengo que desarrollar. ¿De acuerdo? La segunda cosa del implícito que es importante es, imaginaros que los profits fueran de este estilo. 8, 6, 2, 5. ¿De acuerdo? Y ahora, hemos llegado a esta solución de aquí. Y esta solución tiene valor de objetivo 14. Porque escoge X1 y X2, no escoge X3, no escoge X4. ¿Cierto? Vale, ahora, yo lo que digo, y me gustaría que alguno de vosotros me dijera si tengo razón o no tengo razón, y bueno, tengo razón, no voy a hacer trampas. No he puesto un problema de trampas. Este problema, la respuesta que voy a dar es la correcta. ¿Por qué yo sé que cuando X1 es igual a 0, sé seguro que no hay que mirar nada más para abajo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien? Porque en ese caso, si X1 es 0, entonces el profit daría menor que 14. Exactamente. Tú sabes seguro que en el mejor de los casos lo que vas a hacer es escoger X2, X3 y X4, y en este caso ya sabes además que no puedes, ni siquiera puedes escoger X2, X3 y X4 porque pesarían 9. Pero en el mejor de los casos podrías escoger X2, X3 y X4 que sumarían 6 más 2, 8 más 5, 13. 13 es más pequeño que 14. Como tú lo que buscas es la solución óptima, la mejor, y este problema es un problema de maximizar, como tú en este punto sabes que tu cota es igual a 13 y tú ya tienes un 14,
puedes parar de enumerar. No necesitas seguir enumerando. Simplemente detienes la búsqueda. Dices, vale, hasta aquí. No es necesario seguir. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Fijaros que lo de la izquierda no tiene por qué pasar con mucha frecuencia, que llenes justo el Naxat y que ya tengas la mochila llena y no toque. Pero esto de aquí, la idea de cómo o de cómo identificar cuál es el mejor valor teórico dado que x1 es igual a 0, esto de aquí es algo que si lo haces bien va a suceder con muchísima frecuencia. Por tanto, es como lo de antes. No sigues explorando porque no vale la pena. Ya sabes que ahí has llegado y que no hay más. Por tanto, paras y no tienes que seguir generando todo el subconjunto de soluciones. ¿Vale? Aquí hay una pequeña nota. Esto no creo que no sea, a lo mejor sí. A mí me ha pasado alguna vez dando este curso en otros años. No sé si me va a suceder de nuevo en este curso o si alguien me lo haría. Lo que yo decidí es que como me pasó una vez, decidí avisar a los potenciales clientes del business de que tenían que ir con cuidado. Para poder hacer esta parada temprana, no puedo hacer o no puedo seguir mi idea inicial. Voy a explicarme. Esto fue el año prepandemia, el último año que di esto físico. Tenía un alumno que venía que no era industrial. Entiendo que todos los aquí presentes sois industriales, ¿no? Si hay un no industrial, que me lo diga. El alumno era Yo mecánico. soy de Yo, informática. Tú eres de informática. Bueno, Pablo, entonces tú lo tienes más fácil todavía porque esto te lo dan en informática. Lo siento, ¿eh? Gerardo, yo soy comercial. tú lo tienes bastante más fastidiado, ¿eh? Gerardo, esto es nuevo para ti. Por favor, contáctate conmigo para que te eche un cable, porque todo esto de temario para ti es nuevo. Tú no has hecho un curso de programación, O sea, sí he visto programación, he tenido curso y todo. De hecho, mi segundo semestre ¿vale? Pero no estás perdido ya en tengo nada. bases. No te No, sientes... no tan Vale, perdido. No, perfecto, no. No es perfecto. como Lo que digo, programar de cero. vale. Lo digo porque he tenido algún alumno de comercial que ha necesitado un pequeño empujón. Si lo necesitas, me avisas. Vamos y Paula, tú eres informática. Esto, si no lo has visto, avísame que le voy a enviar un correo al director de carrera automático para quejarme. ¿Vale? No, sí lo he visto porque aparte yo tuve ramo de optimización, entonces igual me suena. Vale, ideal. No, eso os lo digo porque hay alguna vez que me he encontrado y entonces para que no haya dudas. Entonces yo lo que decía es que la primera idea es mirar todas las combinaciones. Entonces si tú miras todas las combinaciones, en ese caso era un alumno que venía de mecánica, había hecho el curso de informática prehistóricamente, había acabado la carrera y se había metido a hacer el mío como con casi 30 años, no se acordaba de programar, bueno. Y entonces me hizo esto, me enumeró todo. Entonces, si tú me enumeras todo, si me miras todas las combinaciones, absolutamente todas las combinaciones, no vas a poder aprovecharte de este corte. La única manera de aprovecharte de este corte es ir haciendo paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, el mecanismo que vamos a utilizar nosotros para ir paso a paso va a ser decir, vamos a dividir el problema en dos. Vamos a ir con la variable x1 igual a 1. Vamos a dividir el problema en dos. Vamos a ir con la variable x2. Y así vamos a ir hasta que lleguemos al final. Y después haremos unos pasos hacia adelante que lo vamos a ver dentro de un momentito.
¿De acuerdo? Pero fijaros que no puedo hacer todo el listado. Tengo que ir poco a poco y cada vez que fijo una variable a valor 1 o a valor 0, entonces es cuando tengo que hacerme la pregunta. Para contestar esa pregunta, ¿cuál es el mejor valor teórico? En Opti, y bueno, no solo en Opti, en general, lo que se dice es que uno tiene que resolver un subproblema. Vale, este subproblema tiene que cumplir con la siguiente propiedad. La solución óptima del subproblema tiene que ser mejor o igual que la solución óptima al problema original, al subproblema original. Vale. Esto es por lo que se utiliza en programación lineal o por lo que se explica en programación lineal. Porque tú en programación lineal resulta que sabes que si este es tu poliedro de soluciones factibles para el problema lineal, y perdonad que dibuje tan mal, pero hace mucho que no dibujo un poliedro, ¿eh? Hace mucho que no hago clases de Opti. Si esto es el espacio del PL, del espacio de soluciones del PL, y tus soluciones del programa lineal entero son las restricciones del PL, pero además te dice que los valores tienen que ser obligatoriamente enteros, fijaros que como el conjunto de soluciones del programa lineal es mayor e incluye toda solución posible para el programa lineal entero, seguro que la solución del subproblema, de este subproblema relajado, es mejor o igual que la solución óptima del problema original, que es la de solamente los puntos en rojo. Por tanto, esto se explica normalmente con programación lineal porque la programación lineal es un subproblema válido para cada subproblema original. ¿De acuerdo? Y por eso se explica con programación lineal entera, porque es el siguiente paso. El algoritmo se creó utilizando como método para resolver esto que se denomina técnicamente cotas o bounds, por eso el término branch and bound, se utilizaba programación lineal. Pero no es obligatorio utilizar programación lineal. Se puede utilizar cualquier cosa. ¿Sí? No es necesaria la programación lineal. Fijaros que en este ejemplo de aquí, nosotros hemos hecho o hemos creado otro subproblema. Y este subproblema es decir, pues la solución del problema original seguro que tiene que ser peor que la solución cogiendo todos los objetos que quedan. Seguro. No puede ser mejor. Porque como mucho voy a coger todos los objetos que quedan. Por tanto, seguro que esa solución va a dar un valor más alto o igual que el valor de qué puedo hacer con x2, x3 y x4. Que en este caso será escoger x2 y x4 y no escoger x3. ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿Ha quedado clara más o menos la idea del método? Voy a hacer un pequeño resumen para que nadie se me despiste del todo sobre la idea del método y sobre lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer dos cosas. La primera, una manera de ir construyendo ese árbol que enumera implícitamente las soluciones. ¿De acuerdo? Y eso es el primer punto difícil del código. Y ahora, la segunda cosa que vamos a tener que hacer es una o más maneras de recortar y parar el proceso de enumeración implícita. ¿De acuerdo? Y de estas maneras he explicado dos. Hay más, pero aquí voy a explicar dos porque me parece que ya es suficiente. ¿De acuerdo? De nuevo, mi idea no es que os volváis unos expertos de estos métodos, distaría. Lo que quiero es que os suenen y cuando vayáis a hacer la tesis con otra persona y os diga, bueno, me gustaría que hicierais una heurística, pues no suena chino. O cuando vayáis a una empresa y os digan, no, aquí lo que resolvemos es un problema de bitbacking, no digáis, ¿esto qué es? ¿Sí? Ahora, puede ser que vayáis a una empresa y hagáis otra cosa completamente distinta y no pasa nada, ¿eh? Ideal. Vamos a las otras dos cosas. Digo, a las dos cosas que he explicado. Uno, la primera era una condición cuando la mochila está llena. Cuando la mochila está llena, cuando yo tomo una decisión y he llegado a la mochila llena, yo ya sé que el resto de variables valen cero. Por tanto, no tengo que seguir haciendo las ramas. ¿De acuerdo? Segunda condición que hemos mirado. Hemos generado una cota. Y esa cota básicamente lo que hace es ver si hay chance de mejora. ¿De acuerdo? La primera parte, la parte de construir el árbol, es relativamente estándar. ¿A qué me refiero con que es relativamente estándar? Quiere decir que yo voy a poneros un código, os voy a dar el código, no sé si lo voy a comentar completamente hoy, porque creo que estoy perdiendo bastante tiempo con lo del código, entonces a lo mejor lo que hago es crearos un vídeo slash, como si fuera una ayudantía con esa parte, y la miráis for free, porque no me van a dar un ayudante. Aunque el año pasado los alumnos pidieron ayudantes para este curso, no me van a dar un ayudante, así que lo tendré que hacer for free, pero me parece bien. Y casi si tenéis otro problema, vais a poder hacer eso directo. O sea, vais a tomar esa parte y esa parte habrá que hacer algunas modificaciones, pero funciona. La parte 2 es exclusiva del problema. ¿A qué me refiero con que es exclusiva del problema? Que va a depender de cada problema, vais a tener que llegar a las condiciones A y a las condiciones B que aplican al problema. Entonces tienen más teoría. Entonces, como tienen más teoría, la cosa se va a especializar en el NAXAT, que es relativamente fácil, pero si en algún momento tenéis que hacer este tipo de procedimiento, pues pensad que en la parte 2 no vais a poder copiar lo que yo ponga, vais a tener que hacer el vuestro. ¿De acuerdo? Y veremos alguno, en otro punto del curso, pues veremos un branch and mount y veremos su cota. Siempre se puede utilizar un programa lineal. O sea, siempre cuando vas a escoger si la variable va a pasar a 0 o a 1, pues creas el programa lineal que queda con el resto de variables como variables que tienen que tener valores en vez de así, que tienen que pertenecer a entre 0 y 1,
puedes decir que tienen que ser variables entre 0 y 1. Todas las que no sepas que valen 0, las que valen 1, esas ya las pones a 0, las pones a 1 y ya está. Eso funcionaría siempre. Lo que pasa es que la programación lineal es lenta. O sea, es más lenta que el cálculo que os voy a poner. Es más, el cálculo que voy a poner va a dar el mismo valor que la programación lineal para este problema concreto. Entonces, ¿para qué vas a resolver un simplex si yo os puedo explicar cómo resolverlo para este problema concreto de una forma rápida, más rápida que el simplex, solamente contando? Entonces, siempre será mejor contar. ¿De acuerdo? Vale, vamos al punto 1, que es lo que yo llamo branch. No branch de comida, ¿eh? Y lo voy a intentar explicar aquí. Aquí va a salir una función recursiva que le voy a llamar branch, pues porque no tengo ganas de, bueno, porque soy así de original. Y voy a poner los dos elementos importantes que tiene esta función. El primero es la profundidad. Bueno, primero que tiene es profundidad y el resto lo vamos a dejar porque lo podéis ver en el código y es mucho más complejo. Pues esta función se va a ir llamando a sí misma. Va a ir repitiéndose. Y dentro va a hacer en algún punto, aquí pongo unos puntos suspensivos que quiere decir que este código para lo que yo estoy haciendo aquí no me interesa. Obviamente que sí que me interesa para resolver el problema, pero aquí no me interesa. En estos puntos suspensivos lo que va a haber es un branch, perdona, x de profundidad es igual a 1 y branch al nivel profundidad más 1. Y cuando vuelva el programa, cuando el programa se ejecute y acabe toda la enumeración y vuelva a este punto, hará x de profundidad igual a 0, branch con profundidad más 1. Vale, ahora mismo no estoy intentando o no creo, y ya se acaba, no creo que esto lo vayáis a entender a la primera, ¿de acuerdo? No, tal cual está escrito ahora no lo podéis entender. Por eso he puesto esta lámina, para que lo entendáis aquí. Entonces, lo que va a hacer el código aquí es entrar con branch con profundidad 1 y un montón de cosas. ¿De acuerdo? Esta es la primera llamada. Y ahora, lo que hace es una serie de puntos suspensivos, que son una serie de pasos, y hace x de profundidad, por tanto, x1 es igual a 1. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que llama a la misma función branch, pero con profundidad 2. ¿Cierto? Por tanto, entra por aquí, llega aquí con branch, profundidad 2 y puntos suspensivos. Fijaros que en ningún momento ha ejecutado esta parte de código de aquí. Esta parte de código de aquí se ha quedado esperando. Por eso se llama que es una función recursiva, porque se llama a sí misma. Entonces ahora se ha llamado a sí misma, va a ejecutar con profundidad 2 y fijaros que lo primero que hará será decir x de 2 es igual a 1 y se llamará a sí mismo con branch profundidad 3. Y hará lo mismo. Hará los puntos seguidos y hará x3 es igual a 1. Y dirá, bueno, pues tengo que hacer x3 es igual a 1 y ahora voy a hacer branch con profundidad 4.
Y ahora hará x4 es igual a 1. Y ahora dirá branch con profundidad 5. ¿Cierto? Pero ahora ya no hay variable 5. Por tanto, en estos puntos suspensivos, entre otras cosas, tiene que detectar que no hay más variables. ¿De acuerdo? Supongamos que en esos puntos Rolando, dime. ¿No? Profe, Dime. entonces, sí. Entonces se itera hasta que no haya profundidad, así como por ejemplo, while no estemos en la base de la No, profundidad máxima, no, ¿no? no, porque en realidad lo que hace es llamar a la función branch repetidamente. Claro, porque es recursiva, pero eso se Exacto. ejecuta como... Lo podría eh, transformar en un procedimiento iterativo con un while, sí. Pero lo haría más complejo. Lo vamos a ver en el código, no te preocupes. Lo que hace es branch de branch de branch de branch. Entonces lo que sucede es que el código internamente se ha llamado 4 veces a sí mismo y está en la quinta o en la cuarta llamada, se llama por quinta vez a sí mismo y en la quinta vez, en esos puntos suspensivos dice, oye, que ya ha llegado al tope. Y ahora lo que dice es, bueno, pues tengo que acabar la función. Entonces, cuando acaba la función, ¿qué función acaba? Acaba la llamada a branch con profundidad 5. Hace un return de aquí. Vale, entonces, ¿qué hace el ordenador? El ordenador resigue que era la última orden en la que había dejado el programa parado. ¿Y cuál era la última orden que había dejado el programa parado? Pues lo había dejado parado aquí, cuando había hecho esta llamada al branch con profundidad 5. Ha acabado de ejecutar branch con profundidad 5, pues vuelve atrás. ¿Y quién le ha llamado a branch con profundidad 5? Pues esa función con profundidad 4. ¿Y entonces qué hace? Fija x4 igual a 0. Y ahora llama de nuevo a branch con profundidad 5. Y ahora fijaros que lo que hace es, en esos puntos suspensivos, tendrá un retorno diciendo, vale, ya se ha acabado la función. No tengo que seguir para adelante. Por tanto, entrará aquí y aquí le dirá, vuelve. Y ahora, ¿a dónde volverá? A la función donde le ha llamado, que es aquí. Y ahora seguirá ejecutando desde aquí, desde donde he marcado. Seguirá ejecutando desde aquí. Y entonces, ¿qué hace? Sigue para adelante y fijaros que se acaba la función. Entonces, cuando se acaba la función, ¿qué hace el programa? Un programa, cuando se acaba la función, vuelve al punto donde donde el programa llamó esa función. ¿Y en qué punto llamó el programa esa función? Pues lo llamó aquí con profundidad 3. ¿Sí? Lo llamó aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a seguir desde ahí. ¿Y qué va a hacer? Va a fijar el valor a 0. Y va a llamar a branch con profundidad 4. Y con variables x1 igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 0. Por tanto, va a ir aquí, en rosita, que últimamente le he encontrado gusto al color rosa en las láminas porque no lo usa nadie. Y desde ahí, ¿qué va a hacer? Pues como ha llamado de nuevo la función, está desde arriba, pues baja para abajo, primero hace la rama de la izquierda, le pone un valor de 1, llega a profundidad 5, le dice que se ha acabado, vuelve al punto donde lo ha dejado, y así sucesivamente.
Cuando acabe de mirar mirará esto de acá, mirará esto de acá. Cuando acabe este de acá, pues volverá aquí. Dirá, uy, ya ha acabado, pues volverá aquí. Y dirá, bueno, ¿cuándo lo llamo? Lo llamo la función branch igual a 2 en esta zona. Como ha vuelto de aquí, pues será por la otra banda. Y usaremos el marrón. ¿Sí? Dicho de otra manera, el código lo que está ejecutando, o como se estaría viendo, si queréis ver el proceso de evaluaciones, entra por aquí en el 1, hace el 2, hace el 3, hace el 4, hace el 5, acaba del 5, retrocede al 4 y ejecuta el 6, acaba del 6, acaba del 4, vuelve al 3, ejecuta 7, ejecuta 8, ejecuta 9, acaba del 7, acaba del 3, vuelve al 2, ejecuta el 10, 11, 12, 13, acaba del 13, acaba del 11, el 10 hace la otra rama, que es 14, y así sucesivamente. Ese es el orden en que los va a mirar. ¿De acuerdo? Y eso lo genera, voy a enseñaros el código para que no digáis, profe, es que me va a enviar al descanso y esta parte ni siquiera me la ha puesto en una línea de código. Esto lo genera de la siguiente manera. Me he cambiado el teclado, así que oiréis otro tipo de clic hoy. Lo hace aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, es todo eso que yo digo que hace código. Todos los puntos suspensivos. Y ahora, la parte que nos queda es esto. Fijo a 1, me llamo a mí mismo. Cuando acabe de eso, cuando vuelva de todas las llamadas recursivas y vuelva aquí, fijo a 0 y me llamo a mí mismo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Si queréis lo podemos hacer a través de un ejemplo visual que prepararé en el descanso para que veáis cómo lo hace el código. Para que tengáis una idea de qué punto está haciendo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Eso es la primera parte, la que he dicho que es igual en todo. Me falta la otra parte, que son estas líneas de aquí. Y estos if raros de aquí. ¿De acuerdo? Esos son los puntos suspensivos. Y es la parte 2. Pero la parte 1 es simplemente eso, que lo haremos a través de un ejemplo justo cuando volvemos del descanso. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Por mi parte no, al menos. Bueno, a ver si después de esto acaba de quedar más claro, después del descanso. Lo haré con un dibujito para que lo veáis. Pondré un problema pequeñito para que intentéis verlo en un problema pequeñito. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas? Vale, pues nos vemos a las 7:15. Yo me voy a quedar aquí haciendo el mini ejemplo para que lo podamos tener para cuando volvamos. Hasta ahora. Gracias, profe. Nada, Gracias. nada, hasta ahora.